Yo me llamo Michel Gastambide, soy guionista de cine, televisión y profesor de guión en distintos ámbitos y luego otras cosas, pero que no vienen al caso. Pues creo que son 11 largometrajes que se hayan hecho. El primero se llama Santa Cruz, el cura guerrillero, y el último No habrá paz para los malvados. Entre el ínterin están películas como Vacas, como El idioma imposible, como La caja 507, La vida mancha, bueno, eso, pero un total de 11. Pues digamos que para mí películas con un guión magistral, voy a hablar, bueno, ayer estuvimos dando clase de Alguien voló sobre el cuco, que es una de mis películas favoritas, entre otras cosas por el guión. A pesar de que pueda parecer que es un guión diferente o poco, en fin, trabajado de otra manera, el guión de Amarcord me parece prodigioso. Me gusta mucho el trabajo de guión de Érase una vez en América, pero por ejemplo de películas vistas recientemente, un documental, que normalmente es un documental diferente, un trabajo distinto, el de Searching for Sugar Man, el de la historia de Sisto Rodríguez, que me parece que está construido como si fuera una película de ficción y por lo tanto demuestra un trabajo de guión muy inteligente. Bueno, en fin, ya te he dicho creo que 4, ¿no? Pues un guión es, en principio, una película escrita en imágenes, un documento en papel, en el que de alguna manera se contiene el contenido argumental y emocional de lo que a posteriori será una película. Bueno, digamos que cada idea tiene sus propios impulsos, ¿no?, a la hora de ser desarrollada, y cada persona tiene sus propias maneras de desarrollar una idea, ¿no? Digamos que yo creo que lo más importante de comentar al respecto en poco tiempo es que cuando uno se dedica a trabajar con ideas, lo que ha de aprender a descubrir es que la mayoría de las soluciones del desarrollo de una historia están ya implícitas en esa idea original, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los ejercicios que uno tiene que hacer, que uno poco a poco va aprendiendo a hacer, es intentar abarcar todos los espectros que esa idea contiene para de alguna forma poderle ser fiel en el desarrollo hasta que de repente todo eso se concreta en una cosa llamada guión de cine o novela o lo que sea, ¿no? So badly decomposed, I was bone, white, dry and scaly.